Bueno, para los que no me conocen todavía, mi nombre es Ofelia Drouot, trabajo para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Marta Moneo va a ser el cierre del curso, entonces yo tengo el placer de darle la bienvenida esta mañana al último curso. Espero que estén todos bien a pesar de la hora y sobre todo pensando otra vez en nuestros amigos centroamericanos. Espero que estén todos a salvo. Entonces, sin más, les quería desear, bueno, muy buena suerte para este último curso. Saben que todavía tenemos 2 webinars las 2 semanas que vienen, ¿no? Y todavía queda el desafío del ejercicio final, pero hoy estamos cerrando entonces esta sesión de 6 sesiones, 6 cursos. Entonces les voy a dejar en mano de Alejandro y de Camila, que ya vieron la semana pasada, y también tendremos otros 2 invitados del proyecto de City Adapt, Sergio e Isabel, de México. Así que sin más, suerte a todos, muy buenos días, y Alejandro, te doy el mando y la palabra. Muchas gracias, Ofeli, muy amable por esas palabras de bienvenida. Y bienvenidos también a todos los estudiantes. Voy a proceder a poner la presentación y creo que puedo compartir mi pantalla. Dame para ver aquí. Entonces, muy bien, como segunda parte de este módulo 4 sobre monitoreo y evaluación, queremos agradecerles por haber participado en el foro, atendiendo las preguntas que planteamos sobre la formulación de algunos objetivos y otros elementos de un sistema de monitoreo y evaluación. Y agradecer a todos los que participaron, por supuesto. Vean que en esa segunda sesión vamos a hacer precisamente como una pequeña profundización en algunos elementos del sistema de monitoreo y evaluación. Y vean que a partir de la primera clase de la semana pasada, en esa clase pudimos cubrir una serie de temas importantes, como fueron, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Acuerdo de París y cuál es la relevancia de los sistemas de monitoreo y evaluación en el marco del Acuerdo de París, todo lo que tiene que ver con reporte, verificación, que es de interés para conocer precisamente los avances en adaptación y por tanto también en la implementación de soluciones basadas en naturaleza, ya que según el acuerdo tenemos que reportar cada cierto tiempo los avances en adaptación y es una obligación de las partes contratantes de la Convención Marco de Naciones Unidas y los firmantes del Acuerdo de París. Vean que también hicimos en la semana pasada hincapié en el análisis de vulnerabilidad frente al cambio climático, que es la base precisamente para conocer a qué nos vamos a adaptar y definir las medidas de adaptación ante el riesgo climático y los posibles impactos del cambio climático. Y es algo que alimenta evidentemente la línea de base, que es lo que nos va a servir precisamente para monitorear el avance en el proceso de adaptación a la hora de implementar medidas de adaptación basadas en la naturaleza. Vimos un marco de resultados que es la teoría de cambio, en la cual nos centramos sobre todo en identificar aquellos elementos que alimentan a un sistema de monitoreo y evaluación, y es un instrumento simplemente que nos permite, a partir de objetivos que conocemos de la intervención, definir una serie de intervenciones, una serie de un marco de resultados precisamente que se van a medir y a partir de allí elaborar indicadores y demás. Es simplemente una herramienta como tal. Vimos que los objetivos de las soluciones basadas en la naturaleza, insistimos mucho en el tema de objetivos, porque si no sabemos los objetivos de las soluciones basadas en naturaleza, no sabemos realmente qué es lo que vamos a medir. Es decir, para poder medir y monitorear el avance en la adaptación, tenemos que conocer qué es lo que buscamos como objetivos en esas soluciones basadas en naturaleza. Vimos que la adaptación, pues precisamente parte de definir resultados esperados a corto, mediano y largo plazo, todo el marco de resultados, que es lo que vamos a monitorear al final, tanto resultados de proceso como resultados de efectividad de las medidas de adaptación y cómo eso también nos permite aprender sobre cuáles soluciones basadas en naturaleza funcionan mejor en nuestro contexto de riesgo climático. Y tuvimos la presentación de la señora Leila
con todo el proyecto de El Salvador, de CityAdapt, en el cual nos detalló con muchísimos ejemplos sumamente oportunos el análisis de la vulnerabilidad que realizaron y el monitoreo de las medidas de adaptación basadas en ecosistemas como soluciones basadas en naturaleza. Vean que ese monitoreo de esas medidas es lo que vamos a profundizar hoy precisamente. Y hoy vamos a hacer un énfasis en lo que son los indicadores, todo lo que tiene que ver con la definición de esos indicadores para un sistema de monitoreo y evaluación. Vean que en el foro, de hecho, muchos de ustedes hicieron respuestas muy acertadas, muy completas, y a otras personas que tuvieron más problemas para, sobre todo, plantear objetivos claros, les recomendé visitar nuevamente esta diapositiva de la clase anterior. Y vean que esta diapositiva lo que nos permite es, comprender cómo se plasman esos resultados y esas actividades en este sistema. Y por lo menos aquí tenemos un punto de partida que es el objetivo a largo plazo. Quisiera repasar un poco lo que ustedes estuvieron haciendo en el ejercicio muy rápidamente para cerrar este repaso. Y indicarles que la forma que podíamos proceder para definir una serie de objetivos y de actividades y de resultados y de indicadores es usando esta imagen. Vean que en la imagen, en la parte de abajo, tenemos un análisis de vulnerabilidad, que es lo que nos dice exactamente a qué nos vamos a adaptar. Eso alimenta la línea base y a partir de allí lo que podemos comenzar a definir es una intervención o un objetivo que puede ser, digamos, a mediano plazo, que sería el objetivo de una intervención, y ese objetivo contribuye al objetivo a largo plazo. Aquí lo tenemos como objetivo a mediano plazo, que lo ponemos al 2025 con un objetivo muy claro de reducir la exposición o el porcentaje de infraestructura expuesta en la costa a las marejadas y tormentas. En el ejercicio tenían que definir esos objetivos, tenían también que definir algunas actividades y algunos indicadores. Vean que la intervención que nos permite reducir la exposición y vulnerabilidad de la infraestructura es la restauración de humedales costeros como solución basada en naturaleza. Y vean que a partir de ahí y de ese objetivo, de esa intervención, podemos plasmar o proponer unos resultados o esperados, como que se disipe la fuerza del oleaje, que los activos de la población estén más seguras sobre la costa, que se reduzcan las pérdidas y los daños, que aumenten los ingresos por pesca y por turismo a la hora de restaurar humedales costeros. ¿Cómo obtenemos esos resultados? Bueno, con una serie de actividades y esas actividades van a generar esos productos o resultados inmediatos. Entonces vean que esta forma, digamos, lo que llamamos ese recorrido inverso de ir desde los objetivos últimos del proyecto hasta ir definiendo el marco de resultados, el marco de actividades, a partir de la intervención que nos interesa, es lo que en cierta forma nos ayudaba o nos ayuda a plasmar los indicadores y también a plasmar todo lo que es los supuestos y los riesgos a que nos enfrentamos en un proyecto de este tipo. Entonces, sin más, espero que el ejercicio les haya sido de utilidad. Hubo respuestas muy buenas, muy completas. Hubo realmente indicadores muy bien formulados. Ahí yo creo que estaban muy claros todos ustedes. Vean que en esta sesión vamos a presentar precisamente las bases de un marco de monitoreo y evaluación, los tipos de indicadores, y luego vamos a tener un invitado del proyecto CityAdapt que nos va a hablar sobre su trabajo en México, en Xalapa precisamente. Vamos, sin más, entonces a entrar en las bases del marco de monitoreo y evaluación. Vean que, evidentemente, el monitoreo y la evaluación, como ya lo sabrán ustedes, tiene también una serie de objetivos que queremos monitorear, que es lo que queremos medir. Queremos medir capacidad adaptativa, queremos medir la efectividad de las medidas de adaptación, queremos medir cómo contribuye nuestra iniciativa de solución basada en naturaleza al desarrollo sostenible. Ok, es muy importante también, además de los objetivos del proyecto y de la medida basada en naturaleza, es muy importante que el sistema de monitoreo y evaluación tenga objetivos muy claros.
Tenemos también la teoría de cambio, la teoría de adaptación, que es simplemente un instrumento como puede ser el marco lógico, que nos ayuda mucho a formular esos elementos del sistema de monitoreo de evaluación. Los indicadores los elegimos con base en una serie de variables para medir el cambio contra una línea de base, con una herramienta de medición, y definimos las fuentes de los datos y corroboramos si esos datos que queremos incluir en nuestro sistema de monitoreo y evaluación ya existen en nuestra ciudad o en nuestro país a través de otros sistemas de medición, como pueden ser, por ejemplo, los sistemas de monitoreo ambiental, los sistemas, por ejemplo, de salud, etcétera. Luego la implementación de ese sistema de monitoreo y evaluación que tiene que ver con una serie de acuerdos institucionales y entre actores para ver cómo se recoge la información, cómo se analiza, cómo se almacena, cómo se procesa, cómo se interpreta esa información. Y luego esta validación de datos que es muy importante también en términos de verificar que están correctos y que son válidos y que cumplen las expectativas de los actores involucrados en el sistema de monitoreo y evaluación. Evidentemente el análisis, la interpretación y la divulgación es también muy importante en nuestro proceso. Vean que los indicadores que vamos a formular en un sistema de monitoreo y evaluación están vinculados a una serie de elementos de gobernanza, como pueden ser las leyes, las estrategias de adaptación o de desarrollo sostenible o de reducción de la pobreza, programas nacionales de cambio climático, etcétera. Esos indicadores están casi siempre vinculados a otros procesos o pueden estarlo. En México, por ejemplo, la coordinación, el monitoreo y la evaluación de la adaptación está a cargo del Instituto Nacional de Estadística y el Sistema de Información sobre el Cambio Climático. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, genera indicadores clave para el cambio climático y alimenta el Sistema de Información sobre el Cambio Climático. Y a nivel nacional, el tomador de decisiones le interesa destacar el vínculo de los indicadores con la Política Nacional de Cambio Climático. Es decir, se está cumpliendo la Política Nacional de Cambio Climático. A nivel municipal puede interesar, por ejemplo, para verificar si se están cumpliendo los planes de ordenamiento territorial o los planes de manejo de cuencas que tiene que ver la municipalidad. Vemos que algunas bases para la formulación de indicadores son los siguientes, por ejemplo, indicadores que miden el cambio, que determinan un progreso frente a una línea base y responden o miden el alcance de objetivos intermedios en una iniciativa de adaptación. Indicadores que ayudan a dar seguimiento a ese progreso de la intervención y a medir la efectividad para alcanzar el objetivo deseado. Indicadores que permiten una comparación con respecto a la línea de base en diferentes periodos y comparar entre intervenciones. Eso es sumamente importante porque eso nos permite también definir las escalas de los indicadores, a qué escalas se van a aplicar en tiempo y a qué escala también territorial se van a aplicar esos indicadores. Una guía sencillísima para formulación de indicadores de adaptación basada en ecosistemas y de soluciones basadas en naturaleza. Tenemos a considerar, por ejemplo, elementos como la salud del ecosistema y esos elementos que vamos a considerar los reflejamos en la línea de base. Y tenemos también es la columna a la derecha, lo que describe el indicador, es decir, los objetivos de la solución basada en naturaleza a una escala determinada y en un contexto de riesgo específico. Entonces, a considerar, por ejemplo, la salud del ecosistema, indicadores vinculados al estado del suelo, de la vegetación, de la biodiversidad. Si queremos considerar servicios ambientales a las personas que habitan en las zonas de riesgo, el indicador puede ser vinculado a la provisión de agua, a la provisión de alimento, al servicio de regulación, de control de erosiones o de control de escorrentía, por ejemplo, indicadores en ese sentido. Si queremos considerar variables de medios de vida, podemos escoger indicadores que nos den información sobre los ingresos, sobre las fuentes de empleo, sobre la seguridad alimenticia, por ejemplo. O si queremos indicadores que nos den información sobre la capacidad adaptativa o la reducción del riesgo climático o los cobeneficios, por ejemplo. El tema de cobeneficios es muy interesante en soluciones basadas en naturaleza. En este caso, escogemos indicadores de salud, de biodiversidad, de captura de CO2, por ejemplo. Siempre la línea de base, donde se refleja la vulnerabilidad y el riesgo en el momento de arranque del proyecto,
y luego tenemos una adaptación con soluciones basadas en la naturaleza que contribuyen a la resiliencia, y eso es lo que los indicadores nos quieren o nos tienen que dar información al respecto de esas variables a considerar. Vean que un simple indicador biofísico, como ejemplo, suelos saludables, es lo que queremos lograr con nuestra intervención. En la línea de base tenemos una medición sobre la condición de este suelo. ¿Qué información nos dará el indicador? Conocer el estado del suelo, el servicio ambiental de soporte, que es clave para el resto de los demás servicios ecosistémicos. El indicador, por ejemplo, puede ser la cantidad de nitrógeno en el suelo, que nos refleja la salud de ese mismo, y distintas métricas, como por ejemplo la salud del suelo se puede medir en erosión, en compactación, en infiltración, material biológico en ese suelo, mayor fertilidad, etcétera. Y esos indicadores van a ser lo que llaman SMART, que son específicos, medibles, alcanzables, orientados a resultados y pertinentes. Un indicador un poco más complejo que tiene que ver con, para medir la resiliencia. Por ejemplo, la intervención nuestra nos va a, queremos que aumentemos la población costera, la seguridad de la población costera. Nos dará información el indicador sobre conocer el estado de la población, servicios ecosistémicos de regulación y los humedales costeros restaurados. El indicador puede ser la población afectada por inundaciones y las métricas, número de barrios afectados, extensión en kilómetros cuadrados, o si no también daños y pérdidas económicas o la percepción del riesgo de inundación. Pueden percibir los habitantes riesgo alto, moderado y bajo, por ejemplo. Entonces tenemos distintas formas de medirlo y se puede dar respuestas binarias o ser continuos con una cantidad medible. Entonces los indicadores de resiliencia son un poquito más complejos, sin embargo, que los anteriores. Vean que les indiqué que leyeran por favor este repositorio de indicadores de adaptación, y es un catálogo bastante amplio que agrupa a los indicadores por sectores o por enfoque, a sectores como la agricultura, la biodiversidad, el comercio, etcétera. Enfoque, los parámetros climáticos, impactos climáticos. Y si vemos el repositorio en el detalle, tenemos, por ejemplo, indicadores de parámetros climáticos como la precipitación mensual, y describe cada indicador en cuanto a su enfoque, en cuanto a las limitaciones potenciales, en cuanto a qué ejemplos tenemos de ese indicador, en cuanto a la necesidad de datos. Eventos, otro indicador sobre eventos extremos de precipitación, también nos lo describe en detalle en la ficha de ese repositorio. Entonces es importante para tomarlo como punto de base, punto de inspiración, digámoslo así, cuando estamos buscando generación de indicadores. Algunos de ellos son muy pertinentes para las medidas basadas en naturaleza. Número de personas que viven en zonas de propensas a inundaciones, también aquí describe perfectamente el indicador, o el número de propiedades inundadas por año, también viene bien descrito. Otros indicadores tal vez que tienen que ver con otros procesos, otros proyectos, por ejemplo, regeneración urbana con distintas métricas también, y muy interesante de participación en la planificación y en la gobernanza, o más bien gobernanza y planificación participativa, y hay distintas métricas como la apertura de los procesos participativos, la conciencia de los ciudadanos, la gobernanza participativa, etcétera, que nos dan también información de mucho valor. Muy rápidamente, para terminar, ya vimos que estas fuentes las vimos la semana pasada, de dónde pueden provenir las fuentes de datos. Sin embargo, cada uno de los indicadores, tenemos categorías de datos y que describe el indicador. Por ejemplo, un indicador puede tener toda esta ficha que la describe en cuanto a su objetivo y su pertinencia, la descripción, la línea de base, las metas y la frecuencia de medición, y ya esos datos que están en esta tabla nos permiten, por ejemplo, formular un sistema de colecta, de cálculo, de interpretación, de dónde vamos a tomar los datos, etcétera, para ir precisamente articulando un sistema de monitoreo de evaluación con todos sus indicadores. El tipo de indicador por sector de intervención, vemos que, por ejemplo, que tenemos sector infraestructura, en la columna de la izquierda, salud, agricultura, bosques. Tenemos la fila de arriba con el tipo de intervención, el tipo de indicador, el indicador lo que mide, criterio de evaluación, los datos requeridos y la herramienta de medición. Esto es muy importante porque nos permite precisamente armar una batería de indicadores. Vean que, por ejemplo, para bosques tenemos la intervención que es aforestación,
Tenemos indicadores de proceso, de resultado y de impacto. Aquí vienen descritos y nos indica también los criterios de evaluación, los datos requeridos y las herramientas. Entonces, esta descripción de indicadores es muy importante a la hora de medir un sistema precisamente, perdón, a la hora de montar un sistema de monitoreo de evaluación. Este marco de evaluación de estándares de calidad de adaptación basada en ecosistemas, formulado por los amigos de la adaptación basada en ecosistemas, nos explica que tenemos 3 elementos y 5 criterios de calificación. Los elementos son que la medida ayuda a la gente a adaptarse, utiliza la biodiversidad y es parte de una estrategia de adaptación general. Tenemos criterios de calificación que son 5, que reduce la vulnerabilidad, que precisamente genera beneficios, que restaura y mantiene la salud del ecosistema y otros 2 más. Y tenemos 20 criterios de calidad vinculados con el uso de información climática, con la cantidad y calidad de beneficios sociales, con la escala apropiada de administración y del manejo, participación y situación del conocimiento indígena, etcétera. Y entonces todo esto nos da unos estándares de calidad de las medidas de adaptación basada en ecosistemas. Eso es un ejemplo de cómo se ven, digamos, los indicadores según un objetivo, según unas intervenciones ya de un sistema de monitoreo y evaluación, de un ejemplo de Tanzania. Y bueno, y ahora quisiera pasar la palabra a Camila para que continuara con la presentación en la segunda parte para ver unos detalles más sobre la formulación de indicadores. Bueno, siguiendo un poco con lo que Alejandro nos estaba explicando. Alejandro nos ha mencionado muchas veces del tema de SMART y creo que todos los que hemos trabajado en formulación de política pública o en esquemas de monitoreo y evaluación, sea de cambio climático o de otras cosas, hemos visto varias veces esta sigla y a qué corresponde cada una de las letras. Pero creo que es como también válido empezar a hacernos preguntas de qué necesitamos o qué queremos saber o asegurar con la formulación de estos indicadores. Y también cómo hago que sean útiles para lo que yo quiero. Ya Alejandro nos da un montón de elementos que son bien importantes relacionados con, bueno, tenemos una cadena causal que va desde los efectos climáticos hasta, pasa por los impactos y yo con eso formulo actividades y empiezo a tratar de devolverme en la cadena cuando quiero identificar un objetivo que sea claro y asimismo cuando quiero formular un indicador. Entonces creo que aparte de los criterios SMART, hay como algunos elementos que a mí me parece importante resaltar y es por un lado también el tema de que sean comparables entre sí. A veces formulamos sistemas de indicadores en el marco de esquemas de monitoreo y evaluación, que lo que quiero al final es empezar a evaluar en el tiempo, cada año, cada 2 años, cada 3 años, cada 5 años, o más si yo estoy avanzando, no, por ejemplo, en mi capacidad de adaptación con una intervención dada o si estoy aumentando la resiliencia. Y para eso tengo que empezar a asegurar que mis indicadores sean comparables. Si no son comparables, después va a ser muy difícil y como que uno empieza a entrar en un ciclo de el indicador está muy bueno, pero dentro del próximo año ya no fue posible levantar ese tipo de información, entonces tengo que buscar otra forma de hacerlo y seguramente no voy a tener ya como un esquema de comparabilidad de si yo avanzaba en mi gestión o no. Ese es un tema importante. Si reflejan de forma adecuada la aproximación del análisis escogido a lo largo de la cadena. Entonces, a esto precisamente era lo que hacía alusión Alejandro, también tenemos que devolvernos para formular el objetivo y para hacer que el indicador refleje lo que yo quiero reflejar. Si yo estoy diciendo que si estoy teniendo un indicador de escorrentía, pero no es claro cómo la escorrentía está relacionada con una amenaza de cambio climático que yo identifiqué en mi territorio y es un indicador que me puede dar información útil para afrontar esa amenaza, pues está bien el indicador de escorrentía seguramente en otro marco, pero tengo que darle sentido para que empiece a reflejar adecuadamente qué es eso que yo quiero reflejar. Si son sostenibles en el tiempo y en qué marcos temporales. Esto también se relaciona con la comparabilidad y es muchas veces formulamos indicadores que después no voy a poder volver a medir en el tiempo, que no tengo asegurado si mis esquemas de gobernanza están en la capacidad o tienen los medios ya establecidos para poder medir ese indicador cada tanto tiempo.
y eso también vuelve muy complejo el para qué entonces monto todo un esquema de monitoreo y evaluación si no voy a poder hacerlo de manera sostenida en el tiempo para reflejar este avance o esta gestión frente a la adaptación al cambio climático. Y en qué marcos temporales también es muy importante. Hay variables, por ejemplo, que se miden a nivel nacional o a nivel de ciudad, no cada año, sino cada 4 años o cada 5 años, porque se hacen estudios que ya están programados específicamente en esas temporalidades y tengo que saber entonces si lo que yo necesito reflejar o medir van a estarlo midiendo en el tiempo en el que para mí es pertinente que obtener esa información. Y bueno, que me sean útiles para lo que los quiero. Entonces, empezar a hacerme preguntas de si están reflejando esa situación de vulnerabilidad y riesgo que yo identifiqué a lo largo de mi análisis y de la cadena que establecí con los objetivos y demás, y cómo esto va cambiando en el tiempo. Si reflejan los esfuerzos de implementación de las acciones de adaptación, también puede ser otro criterio, otra pregunta que me puedo hacer. De pronto el indicador es muy bueno, pero no me deja reflejar en realidad todo eso que yo estoy poniendo en marcha para implementar mi acción de adaptación específica y que quiero asociar allí. Y si reflejan una relación costo-beneficio que me ayude a tomar decisiones. También, pues, una de las grandes preguntas es, bueno, monto el esquema de monitoreo y evaluación, pero ¿para qué? Seguramente para tomar una serie de decisiones relacionadas con mi desarrollo, con mi planificación del desarrollo, con mi ordenamiento territorial, con mi gestión del cambio climático, con mi gestión del recurso hídrico, con mi gestión de suelos, pero digamos que también necesito estar o formular estos indicadores y estructurar estos sistemas de forma tal que sean útiles para quienes están tomando las decisiones asociadas a esto. O si no, pues también es un poco un desperdicio de recursos que después hay que como que empezar a adaptar para lo que los quiero. Esto es un ejemplo del esquema de indicadores de vulnerabilidad y riesgo de Colombia a nivel nacional. En Colombia, la entidad a cargo de hacer estos indicadores es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, y ellos plantearon como un esquema que me da una estructura de monitoreo y evaluación. Entonces allí plantearon estos 6 componentes que ven a la izquierda, por ejemplo, y que para el caso del país a nivel nacional están relacionados con la vulnerabilidad y el riesgo frente al cambio climático. Seguridad alimentaria, recursos hídricos, salud, biodiversidad y servicios ecosistémicos, hábitat humano e infraestructura fueron los elementos que ellos dijeron, acá necesito medir unos indicadores que me vayan dando cuenta de algunos procesos relacionados con la vulnerabilidad y el riesgo y la adaptación. Y crearon entonces las categorías, como veíamos la clase pasada, que a partir de todo este esquema del IPCC y de todas las aproximaciones de análisis de vulnerabilidad que se han hecho, entonces también establecieron, perfecto, entonces para cada uno de esos componentes, yo voy a tener unos indicadores que están relacionados con la amenaza, otros que están relacionados con la sensibilidad y otros que están relacionados con la capacidad adaptativa, y a partir de esto ya creaban como los indicadores compuestos sobre vulnerabilidad y riesgo. Entonces ellos ahí abajito les puse como simplemente en una escala de colores y en una forma de llevar a forma cuantificable cada uno de los indicadores que iban planteando ahí, pues iban estableciendo, bueno, entonces acá tengo una amenaza en seguridad alimentaria que es alta, muy alta, media, baja, y así sucesivamente para cada uno de los indicadores. Y parte de lo que veían era si estos indicadores que estaban planteando podrían establecerse, por ejemplo, para cada uno de los más de 1000 municipios que tiene Colombia. Entonces, que fueran comparables entre sí, que fueran indicadores que se estuvieran ya midiendo cada tanto tiempo para poder tener una idea de eso. Este, por ejemplo, era este es como el ejemplo ya específico de la parte de infraestructura de este análisis, en donde decían, bueno, aquí está asociada la amenaza en una visión top-down, muy de nivel nacional, para el caso del componente de infraestructura. Bueno, no, entonces en el cambio proyectado en los daños a vías primarias y secundarias por inundaciones y deslizamientos. Como que van estableciendo acá cada uno de los indicadores de lo que yo quiero medir para amenaza, para sensibilidad y para capacidad de adaptación. Digamos que acá igual lo que hice fue resumirlos, cada indicador tiene como una ficha muy, muy larga en donde se establece cada uno de esos elementos y se asocia todo esto que hemos hablado. La temporalidad, cómo el potencial de generación de energía eólica está relacionada con las amenazas en infraestructura que estoy viendo acá. Por ejemplo, está relacionada con una amenaza específica que es el cambio proyectado en la disponibilidad
del recurso hídrico para generación de energía hidroeléctrica en el sistema interconectado nacional. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues aumentar el potencial de generación de energía eólica o de energía solar en el país, básicamente diversificar la canasta energética. Pero vean que como que van respondiendo entre sí, están correlacionados entre sí para al final tener como un esquema claro de yo tengo unas amenazas a las que estoy respondiendo, dentro de mis elementos expuestos y dentro del sistema que yo estoy analizando, pues estos son más o menos sensibles y yo ahí establezco unos indicadores de cómo pueden ser sensibles. Pues, si me aumenta el porcentaje de usuarios conectados al sistema interconectado nacional respecto al total de usuarios por municipio, pues estos igual van a ser más sensibles si es que yo en algún punto tengo algún problema con la disponibilidad hídrica para la generación de energía hidroeléctrica en mi país. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Este tipo de cosas como que ya empiezan a correlacionarnos un elemento con otro, una categoría con otra y a darnos como unos esquemas que hacen sentido a la luz de las amenazas y los riesgos que estoy identificando. Y uno de los elementos más importantes también acá es que empecemos a ver como esta relación bottom-up y top-down, cómo es que un esquema de indicadores o un esquema de monitoreo y evaluación a nivel local debería y debe alinearse y articularse con los esquemas a nivel nacional y viceversa. No son independientes, uno como que entra mucho en este tipo de análisis de, bueno, es que son escalas diferentes, tengo niveles de información diferentes y eso vuelve complejo muchas veces como aterrizar los indicadores, los análisis, entender que tiene que ver todo esto que me están diciendo a nivel nacional con una situación muy específica de riesgo a nivel local, que yo lo veo es en la cuenca de un río, en una zona muy específica de mi ciudad. Y acá es importante varias cosas. Entonces, digamos que por un lado, toda esta gestión que es top-down, de cuando los países tienen a su cargo la responsabilidad de hacer escenarios de cambio climático y variabilidad climática, que muchas veces cobran sentido, es como, o sea, que parten de los modelos globales de clima y empiezan a aterrizarse a nivel nacional y uno a veces hace la pregunta de, pero debería entonces volverlos a replicar a nivel local, debería invertir más dinero en volver esos escenarios más específicos, sí o no. No hay respuestas absolutas para todo. También hay que trabajar mucho con las escalas de información que están disponibles, pero muchas veces lo que es útil es tomar del nivel nacional los escenarios de cambio y de variabilidad climática. Obviamente esto también va a depender de que los gobiernos nacionales vayan mejorando sus capacidades en términos de volver o de mejorar siempre esos escenarios de cambio y variabilidad climática, pero tomarlos del nivel nacional sirve mucho para empezar a aterrizar cosas a nivel local. Tomar las aproximaciones de los análisis de vulnerabilidad, como el esquemita que les mostraba la vez pasada del IPCC, y que les decía, pues hay pero hay muchas formas de interpretar esto, y cada país empieza a hacerlo de una forma muy específica. Entonces, también es importante que cuando uno va a hacer un esquema de monitoreo y evaluación para una ciudad, vaya a nivel nacional y vea qué se está haciendo, cómo es que ellos están interpretando esto, qué manejo y qué aproximación frente al análisis de vulnerabilidad están tomando para empezar a alinearnos con eso y empezar no a generar un montón de esquemas de análisis de vulnerabilidad que sean diferentes e incompatibles entre las ciudades y entre sí dentro de un país, sino más bien a estar lo más alineado posible con eso. Vea, que es que acá la sensibilidad la están interpretando de esta forma, esto tiene sentido bajo estos contextos, tal vez a nivel local yo necesito ajustar tal vez esto acá o ir un poco más allá en la interpretación de los elementos expuestos o ampliarlos, y eso está perfecto, complementar indicadores, pero siempre basarnos en lo que ya se está construyendo a nivel nacional para como mantener esa coherencia dentro de los esquemas de monitoreo y evaluación que se están planteando. Lo que les contaba también, por ejemplo, del caso de Colombia, que se diseñan los indicadores basados en las necesidades de análisis de vulnerabilidad y riesgo del país, pero se busca siempre una estandarización de información, que en el caso de Colombia fue decir como, bueno, voy a buscar que en todos los territorios, en todos los gobiernos locales, yo pueda estar replicando estos indicadores y que sea información que yo pueda obtener fácilmente de las ciudades o de los municipios, porque como gobierno nacional no me puedo poner a inventarme como un indicador específico para cada uno de estos territorios y que se genere además adicional a todo lo que ya hacen, quién lo va a hacer, con qué dinero. Entonces se busca que haya una estandarización de información que me permita comparar y generalmente basarme en cosas que ya estén haciendo, pero que me sean útiles para mi análisis.
y pues que me sean útiles precisamente bajo ese esquema de evaluación de vulnerabilidad y riesgo que estoy planteando. Eso, digamos que de vuelta, me permite una coordinación de instrumentos de política y me permite también empezar a articular de forma más consistente procesos de cómo incluir la adaptación dentro de la planificación y el ordenamiento territorial a diferentes escalas, porque entonces ya a nivel nacional me está hablando de, ojo que es que yo acá tengo un tema de disponibilidad hídrica para la generación de energía eléctrica, ojo que es que tengo un tema de afectación de vías por deslizamientos y por inundaciones, y las ciudades pueden empezar también a retomar esto y a decir, bueno, ¿y qué pasa cuando tengo un tema de afectación de vías por inundaciones y por deslizamientos? A veces eso para una ciudad implica más un tema de desabastecimiento de alimentos o de afectación sobre la movilidad de las personas, pero vean que es casi que el mismo indicador. Y frente a lo bottom-up, entonces también empezar esta coordinación y esta articulación es realmente importante porque empieza a permitirnos tener información consistente de todo el país para definir metas de adaptación, perdón, y para tener información como más estandarizada y más útil, donde también ya las ciudades empiezan a hacer sentido de cuál es la información que cobra sentido bajo esos análisis de vulnerabilidad y de riesgo, y a generarla más estandarizadamente, de forma que esto pueda también fluir de abajo hacia arriba, hacia el nivel nacional, y a la vez haga sentido a escala local. Entonces esto como que va robusteciendo con el pasar del tiempo estos esquemas de monitoreo y evaluación en ambas escalas. Pero básicamente, digamos que para las ciudades es muy útil en principio es partir de los escenarios de cambio y variabilidad climática que generalmente están disponibles a nivel nacional y basarse en la aproximación de los análisis de vulnerabilidad. Obviamente, digamos, cuando ya la información está estandarizada y empieza a fluir este tipo de información de abajo hacia arriba, también es más fácil, tanto a nivel de gobierno local como a nivel de gobierno nacional, identificar las prioridades y necesidades de apoyo, en donde es que yo tengo unas características muy altas de sensibilidad o de riesgo en general frente al cambio climático, y cómo empiezo yo también a priorizar recursos y a priorizar gestión hacia unos u otros territorios, hacia unos u otros sectores, ya con criterios un poco más estandarizados. Esto es simplemente un ejemplo para si le quieren dar una mirada de cómo se ha aterrizado algunos de estos esquemas a nivel local, y les puse la referencia a la izquierda abajo, pero básicamente esto es un análisis que se hizo en Colombia, partiendo de los análisis de vulnerabilidad y riesgo nacionales y de la aproximación del análisis de vulnerabilidad del nivel nacional a una escala muy local en 4 poblaciones, o sí, como en 4 poblaciones, en el Magdalena Medio, que es una zona súper inundable al nororiente de Colombia. Entonces ahí hay un canal muy grande, hay un dique, generalmente cuando llueve mucho el dique revienta, se inundan todas estas poblaciones que son agrícolas, ganaderas, y hay una serie, unas características fuertes de vulnerabilidad de parte de estas poblaciones. Entonces lo que hicieron fue coger toda esta información a nivel nacional, empezar a hacer unos análisis más específicos también ya relacionados con el tema de inundación y de sequía, porque entonces lo otro es que cuando ya no llueve entonces tienen sequía y no tienen cómo producir los alimentos y demás. De estas poblaciones, empezar a analizarlas por características socioeconómicas, hacer unos clústeres y empezar a decir, bueno, entonces yo acá en esta población identifico que es que los materiales de las casas de estas personas son más propensos a verse afectadas, por ejemplo, durante las inundaciones, porque cuando llueve y en los casos en que revienta el dique, estas personas siempre se ven afectadas y el nivel del agua llega a tal nivel. En cambio, estas otras, de las verdes, tienen otra característica diferente, y es que están muy bien adaptadas a las inundaciones porque hacen aterrados y elevan las casas, pero los materiales de las casas son muy propensos a que se incendien cuando hay sequías muy fuertes. Entonces, ¿cómo empezar a analizar ese tipo de cosas y empezar a ver cuáles son los indicadores que le sirven a ese contexto específico? Por ejemplo, ellos acá empezaron, esto es como un ejemplo de algunos de los indicadores que ellos plantearon, que lo hicieron además con unos procesos de participación muy fuertes, sentándose con la gente a entender cómo era que tenían que plantear esos indicadores, porque por ponerles algún ejemplo, entonces decían, bueno, pues de vías, no hay muchas vías muy buenas allá. La gente, por ejemplo, cuando llueve, entonces se mueve más
por vía fluvial hasta los hospitales o hasta los centros de atención, y por ahí se demoran 2 horas, pero si hay sequía y el nivel del agua baja y no pueden moverse por río, entonces les toca coger una carretera que está en mal estado y se demoran 6 horas. Entonces esto los hace más vulnerables frente a cierto tipo de riesgos. Este ejemplo de las viviendas. Vean que, bueno, ya tenían establecido que la cota de inundación subía hasta 0.5 metros cuando había cierto tipo de eventos, entonces que el 60% de la población esté preparada para ese tipo de cosas. Empezar a aterrizar esos indicadores a partir de toda la información que tengo disponible para que haga sentido en los procesos de gestión que quiero implementar a nivel local. Es un poco esta forma de empezar a articularlo. No es que yo simplemente pueda coger los indicadores de nivel nacional y aplicarlos a nivel local, eso casi nunca funciona. Ni que pueda coger los indicadores que plantearon en algún otro país y traérmelos acá. No, siempre tiene que haber este proceso de la cadena, de irse otra vez en retrospectiva de la cadena del análisis que estoy planteando, como nos lo mostraba Alejandro. Y con esto ya entonces pasaríamos a la actividad grupo. Muy bien. Creo que estamos sobre el tiempo y vamos a proceder a la presentación de los resultados. Déjenme ver qué grupos pueden estar listos para exponer. ¿Qué grupo se lanza voluntariamente a exponer? A ver si algún grupo toma el liderazgo en nuestra última clase de este curso. Aquí tenemos... Sí, a ver, yo puedo hacer. Sí, compañero, adelante. Bueno, lo que llegamos ahí en el grupo a ver, a evaluar sería, uno fue que los compañeros dijeron que se puede medir se puede comparar el número de inundaciones a la hora de tener nuestra calle con un pavimento permeabilizado, o sea, de acuerdo a lo que ha pasado antes y a lo que ahora tenemos, se puede medir porque indudablemente va a haber una disminución. También podemos, sí. Sí, está bien. Ustedes están en pavimentos permeables, sí. en el grupo de inundación número 1. Exacto, sí. Muy bien. Entonces, podemos compartir la pizarra, muy bien, eso. Bueno. Ok, también en la cantidad de personas que ya no están afectadas, o sea, por el problema de la inundación, porque tenemos ya una estructura más, bien elaborada, que ya no nos va a permitir que muchos de nuestros vecinos sufran de la inundación si no la tuviéramos, ¿verdad? Correcto. Y también, lógicamente, cuando hay inundaciones, el municipio o la comuna tiene que invertir porque hay que dar respuesta a la situación de los vecinos, y esto pues también se puede medir la cantidad de dinero que se va a ahorrar el municipio por no atender estos problemas. Hay una medición más complicada, que es medir el nivel freático manto freático, porque lógicamente si vamos a tener infiltración a consecuencia del pavimento permeable, entonces nuestro nivel freático va a aumentar, pero no es tan fácil medirlo, pero sí se puede a la hora de que si hubiera una forma de hacerlo. Y yo creo que ahí estamos más o menos en lo que nosotros vimos. Muy bien. ¿Y a qué sistema los vincularon? Al sistema ¿te refieres a los pavimentos? ¿Pavimentos permeables? Sí, pero por ejemplo, a sistemas de monitoreo que existen en su ciudad o en su país, aquí veo 3. Sí. En el caso, sí, lógicamente, en el caso de las inundaciones siempre existe un mapa, o sea, de inundaciones a nivel nacional, pero también eso se refleja a nivel municipal. A la hora de que eso, en el caso de Guatemala, pues sí tenemos esos mapas. Entonces, lógicamente, a la hora de tener intervenciones que eso nos eviten, va a ir bajando
el número de, o sea, la mancha, pues que nos indica ahí en el mapa de que nuestro municipio es menos vulnerable a la inundación. No sé si eso sería la pues. Sí, sí, bueno, aquí veo que hay un sistema de monitoreo regional hidrometeorológico que es importante tenerlo a mano, ¿verdad? Veo que sí, se vinculó de una forma interesante. A ver, ¿por qué se fue la pantalla? Se fue la pizarra. Bueno, yo creo que pasemos, creo que está bien el ejercicio. Simplemente aquí sí es importante que reflexionemos sobre el tipo de información que nos da cada indicador. Vean que tenemos indicadores, sobre todo cuantitativos, que podemos medir, que no hace falta mayor destreza, digamos, o análisis, pero tenemos otros indicadores que son cualitativos y nos pueden dar una información tal vez sobre cómo se comporta la medida adoptada, la intervención, cómo ha funcionado, la solución basada en la naturaleza era la más apropiada o no, está funcionando o no, se le está dando el mantenimiento adecuado o no, ¿verdad? Entonces hay una serie de indicadores cualitativos que nos dan información bastante rica. Si les parece, un segundo grupo que quiera exponer para terminar este ejercicio y pasar ya a la siguiente parte de la sesión de hoy. Alejandro, ¿Qué otro grupo quiere exponer? ¿podemos ir Adelante. Inundación 2? Ustedes son, Inundación entonces, 2. Inundación 2. Muy bien. Compartamos la pizarra para ver el trabajo del grupo Inundación 2. Beatriz, por favor, Sí. explícanos cómo lo razonaron ustedes. Gracias. Pues nosotros tuvimos pues una lluvia de ideas con el grupo y de los indicadores, nosotros, bueno, lo que estábamos interviniendo es que para 2025 se ha incrementado la superficie de sistemas de drenaje urbano sostenible y de los indicadores definió los metros lineales de drenaje sostenible instalados dentro de pues, una ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, y el número de zonas críticas que cuentan con una solución de drenaje sostenible. También hablamos un poco de la variación en los costos asociados a los efectos de las inundaciones, que es una parte muy importante. Por ejemplo, los números de viviendas inundadas, la variación en la disminución de personas afectadas por las inundaciones y algo que también nos parece interesante es la proporción de la población que conoce los beneficios de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, porque es un tema que aún todavía no es tan común en nuestras ciudades, ¿verdad? Algunas tal vez sí, pero por ejemplo en Guatemala todavía no es un tema tan común. Algo que nos pareció muy interesante es cómo vincularlo a los sistemas de monitoreo. Entonces, pues la compañera de Chile, por ejemplo, hablaba de un catastro actualizado, que es muy interesante cómo poder vincular a sistemas de información geográfica los resultados que se están teniendo y cómo se puede ir ampliando la cobertura, pero ya en un plano que se pueda visualizar, digamos, y eso a los tomadores de decisiones les facilita también mucho la interpretación de los resultados que se están teniendo y las mediciones actualizadas de manera periódica, ¿verdad? Pues también hablaba de la actualización de las estaciones meteorológicas, ¿qué tanto? Porque muchas veces en eventos de lluvia como ahora, por ejemplo, si una estación meteorológica se pierde, qué tan rápido se responde a una, pues a una reparación o a alguna sustitución de una estación que se pueda tener y eso pues nos reduce la cantidad de datos que se puedan ir generando. Y también pensábamos en la modelación hidrometeorológica para ir evaluando el sistema de los SUDs, para ir complementando este tema de lo multidisciplinario para a través de estas modelaciones, a través de softwares, ir evaluando el impacto que tiene en el manejo de las inundaciones. Muy interesante. Sí, muchas gracias, Beatriz. Realmente muy buena explicación. Ha sido creo que está muy claro lo que han ustedes plasmado. Y disculpe que lo que cortamos así tan rápidamente, pero el tiempo hoy está un poquito más limitado. Así que muchas gracias por la participación de todos en este ejercicio. A continuación, vamos a tener una presentación por parte del señor Sergio Angón y de la doctora Isabel García Coll sobre su experiencia de trabajo en el proyecto City Adapt en la ciudad de México, perdón, en la ciudad de Jalapa, en México. Y esto es lo que tenemos en los próximos minutos. Así que bienvenidos Isabel y Sergio. Bienvenida Isabel. Adelante con la presentación. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Nosotros vamos a presentar los resultados del proyecto City Adapt
hasta donde van en este momento en Jalapa. La siguiente, por favor. Bien, hicimos todo el procedimiento que ya han explicado tanto la sesión anterior como esta, que es, en primer lugar, evaluar el grado de vulnerabilidad actual y futura de dos municipios, Jalapa, netamente urbano, y Tlalnehuayocan, que es el municipio vecino, que es rural, con otras condiciones, digamos, socioeconómicas y ambientales. A partir de este estudio de vulnerabilidad pudimos identificar cuáles son las medidas de adaptación más adecuadas para enfrentar esa vulnerabilidad con un enfoque tanto de adaptación basada en ecosistemas como tomando en cuenta también la adaptación basada en comunidades. Una vez identificadas estas medidas, se diseñaron y se implementaron algunas de ellas, que estamos en proceso de implementar otras en este momento, pero ya llevamos avance en algunas de esas medidas que posteriormente Sergio la va a explicar, y con esto se puede establecer ya el marco de monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación. La siguiente. Les voy a presentar solo algunos de los resultados para no agobiar con el estudio de vulnerabilidad, pero bueno, lo que quería resaltar en este caso es que se identificaron cuáles son los principales peligros climáticos a los que están sometidos estos dos municipios, y tenemos dos formas de presentar los indicadores de esta línea base. Puede ser la superficie sujeta, por ejemplo, en el lado izquierdo, a deslizamientos de laderas, cuántas hectáreas están en muy alto, alto o medio peligro. Arriba en el azul nos representa la superficie municipal con peligro de inundación, también en hectáreas, pero otra forma de presentar estos indicadores, que son como nuestra línea base, es el número de personas expuestas a esos peligros. Aparentemente, cuando vemos por hectáreas, da la impresión de que tampoco es tanto, no es tanto la superficie en peligro, pero ya cuando lo llevamos al nivel de personas expuestas, pues nos damos cuenta que si sumamos el número de personas en muy alta, alta y media exposición a estos peligros, pues ya tenemos alrededor de cerca de 43,000 personas expuestas. Esto puede representarse a continuación en un mapa. Bueno, todos estos peligros están también mapeados, y el mapa de exposición de la población ya nos indica claramente dónde está la mayor exposición. Los colores esto lo indican, entre más oscuro el rojo, mayor exposición de la población, y así se va cambiando, digamos, en términos cualitativos, desde muy alta, alta, media, baja y muy baja. Y esto, esta forma de representar la exposición nos permite tratar de identificar cuáles son las causas que están poniendo a la población en esa exposición. En este caso en concreto, que es en el centro, tenemos la ciudad de Jalapa, la zona urbana. Del lado izquierdo tenemos el municipio que les comentaba, más rural, el municipio de Tlalnehuayocan. Y bueno, la diferencia entre estos municipios es notable en términos de la exposición. La zona norte de la ciudad de Jalapa es donde tenemos el mayor grado de personas, de población expuesta a los distintos peligros que identificamos. Y la causa básicamente es que es una zona, la zona de más reciente crecimiento, en donde tenemos asentamientos irregulares con condiciones no muy aptas para el desarrollo urbano. Igual del lado izquierdo, del lado occidental, ya colindando con el municipio, más montañoso, con condiciones de mayores pendientes, pues también tenemos gente mucho más expuesta. La próxima. Y hicimos el análisis, es decir, esta es la parte negativa hasta ahorita de la exposición. Hicimos un análisis de la sensibilidad socioeconómica de sus habitantes, pero como contrapartida, para entender la capacidad adaptativa de este territorio, hicimos el análisis de los servicios ecosistémicos, evaluamos la retención de sedimentos, la captura de carbono y la provisión superficial de agua, que es este mapa que les estamos presentando, en donde vemos que en un territorio relativamente pequeño, son entre los dos municipios alrededor de 180 kilómetros cuadrados, tenemos un gradiente altitudinal que va de los 1400 al lado derecho, digamos, la parte naranja,
hasta los 1.600, casi 1.700 en la zona más occidental, y la provisión superficial de agua es muy diferente. En la zona más cálida del lado derecho tenemos la más baja provisión de agua, que está alrededor de los 970 milímetros de promedio anual, mientras que del lado izquierdo tenemos la mayor provisión, la más alta, que son los colores azul más oscuro, en donde podemos llegar a tener 1.660 milímetros de precipitación anual. Ahora, ¿qué va a pasar a futuro? A partir de este estudio y con estas variables, digamos, con estos indicadores que hemos presentado, llegamos a vulnerabilidad, pero entonces analizamos escenarios de cambio climático en un escenario cercano, no quisimos irnos muy distante, como suelen irse pues, los escenarios a nivel nacional o mundial, que son al año 50, 2050 o hasta el 2100, nosotros trabajamos al 2039, y aquí les mostramos cómo va a variar la precipitación en ese escenario de 2039, es decir, el rango de cambio de 2014 a 2039 en un forzamiento radiactivo de 4.5, que implica que vamos a hacer cosas que conserven los ecosistemas, por lo menos un 80% de ellos. Es decir, no es el escenario más trágico, es un escenario intermedio. Y aquí notamos claramente qué va a pasar con esa provisión superficial de agua que vimos como un servicio ecosistémico. Pues resulta que en la zona que habíamos identificado como de mayor provisión de agua, que se acuerdan de la franja intermedia entre los dos municipios, azul oscuro, vamos a tener una disminución en la precipitación, en algunos casos no veo bien, pero son 250 milímetros menos en la franja esa café o naranja más oscuro, mientras que el patrón de precipitación nos va a variar y se nos va a correr la mayor precipitación hacia la zona más montañosa, que aquí está presentada en un color azul, es decir, vamos a tener pérdidas de precipitación en una buena parte del territorio, y se nos va a mover esa franja de precipitación hasta 500 milímetros más de lo que recibimos hoy, pero en una zona más montañosa. Esto, por un lado, es una oportunidad, pero por otro lado puede ser un incremento del peligro de inundación, dependiendo de cómo se maneje ese aumento de precipitación en la zona montañosa. La siguiente. Entonces, estos resultados los presentamos tanto a funcionarios públicos como a grupos locales de todas las colonias de la ciudad de Jalapa. Y para empezar, les hicimos una entrevista para tener como una especie de línea base participativa de cómo ve la gente el cambio climático. Entonces, bueno, hicimos varias preguntas que aquí están reportadas, pero yo quisiera resaltar es cómo la gente está viendo la exposición, y la ciudad y el entorno lo encuentran el 86% de los habitantes que analizamos muy expuesto a cambios. El nivel socioeconómico de quienes padecen estos peligros o estos impactos es el nivel socioeconómico bajo. El tipo de cambios que la gente está percibiendo en el clima en su ciudad, en la ciudad de Jalapa, todos, bueno, el 96% plantearon que había más calor, se siente más calor, el 74% planteó que las lluvias eran más fuertes, y un valor que aparentemente no es muy importante, que son los menos días con neblina, el 67% lo planteó, y en esta ciudad es muy importante la presencia de la neblina porque el bosque de niebla capta el agua de esa neblina, la infiltra, y es un aporte que tenemos de lluvia en la época de estiaje, gracias a esa captación de neblina. El tipo de evento más registrado son las inundaciones, el 80% la reporta, y bueno, no voy a leer más, son una serie de preguntas, pero resaltar que sí hay una percepción en la población del cambio climático, pero sin embargo no hay una percepción de cómo enfrentarlo, de cómo
o sea, propuestas así en concreto de cómo enfrentarlo a partir de políticas públicas o de cambios en políticas públicas. Y la siguiente. Bien, entonces, una vez hecho todo este proceso, analizamos a nivel internacional cuáles son los planteamientos para enfrentar, perdón, para armar el marco de monitoreo, y para alinearnos con el nivel nacional, evaluamos lo que plantea el INEC de cuáles son los criterios de diseño que deben tener las medidas de adaptación al cambio climático. Son todos estos que están aquí presentes. Y no los voy a leer, no los voy a explicar, pero bueno, sí es muy importante el tema de que el diseño de las medidas debe atender condiciones climáticas. Nosotros podemos tener una serie de actividades que tengan que ver con la conservación, con la protección, pero no están necesariamente alineadas a atender condiciones climáticas. Y en este caso, como que es un criterio fundamental, que sean medibles, que cuenten con un enfoque sistémico, es decir, nuestra medida debe tomar en cuenta no solamente el aspecto ecosistémico, sino que debe tomar en cuenta las condiciones o la interrelación con cuestiones sociales, económicas, etc. Que fortalezca capacidades, que sea viable nuestra medida, que considere el contexto social, que fortalezca la gobernanza y el enfoque de género, que sea sostenible en el tiempo y que se alinee con alguna política pública, que en este caso nosotros incidimos de una manera muy positiva en el programa de ordenamiento urbano, que casualmente estaba en proceso de actualización. Hasta aquí, bueno, que propicie cobeneficios, que se tenga una justa distribución de beneficios y que sea flexible y reversible. Estos son los criterios que debe tener el diseño de una medida. Y ahora le cedo la palabra a Sergio para que a partir de esto él nos explique los retos del proceso de monitoreo en Jalapa. Gracias, Isabel. Muy buenos días a todos. Sergio Angón, de Citiadaps Jalapa. Y bueno, pues algunos de los retos del proceso de monitoreo son bastantes, son 7, pero solamente voy a referirme a 3, que es, como ya se ha comentado exhaustivamente por parte de Camila y Alejandro, definir objetivos de corto, mediano y largo plazos es muy importante para poder diseñar un marco de monitoreo adecuado que identifique muy bien los indicadores que queremos medir, que se cuente con un estudio de vulnerabilidad que aporte suficiente información para la toma de decisiones, como el que acaban de exponer Isabel, sería muy deseable, sobre todo porque esta escala adecuada permite aterrizar muy bien esos indicadores al contexto local. El contexto nacional muchas veces el factor de escala, por ejemplo, pinta los municipios todos vulnerables o no vulnerables, ¿no? Entonces, para el ámbito local sería muy deseable contar con un estudio de vulnerabilidad al cambio climático que precisamente tenga una escala adecuada que nos permita esa toma de decisiones para identificar muy bien esas medidas de adaptación y así también sus indicadores. Y recordemos que es difícil identificar este conjunto coherente de indicadores que se pueden utilizar para medir los impactos. La decisión está en cuántos necesito, cuántos se pueden medir y cómo medirse estos indicadores. Ahí hay material adicional que ustedes pueden consultar para toma de decisiones. Y bueno, pues ahora me voy a concentrar en el monitoreo y evaluación en el caso de Jalapa. La primera reacción que tuvimos cuando nos juntamos con funcionarios públicos del ayuntamiento fue: ¿más indicadores? No. La construcción de este marco de monitoreo y evaluación considera pues recomendaciones del GEF, de PNUD básicamente, y durante el camino fuimos adicionando algunas otras recomendaciones, como por ejemplo para evitar esa carga adicional para los funcionarios públicos que tenían que de todos modos hacer indicadores. Nos fuimos al INAFED, que es el Instituto Nacional del Federalismo y el Desarrollo Municipal, para ver qué tipo de indicadores estaban ellos de todos modos teniendo que reportar, con el fin de alinear, como comentaba hace un rato Alejandro y Camila, de alinear estos indicadores que pudieran hacerse, tanto usar los datos que se estaban generando, pero también proponer indicadores que sirvieran
para reportar algunos otros en el contexto nacional. Y bueno, aquí el reto que hemos encontrado que es hacer que los indicadores de adaptación sean relevantes para los gobiernos locales y, por supuesto, que se integre a la sociedad civil para dar seguimiento. Aquí algunos de los indicadores para medir la adaptación al cambio climático en municipios desarrollados por el INAFED. Y bueno, como podrán ver, en su mayoría los indicadores de medición a nivel nacional son más bien generales y tienen que ver con cumplir con una serie de requisitos documentales, pero no van más allá. Por lo que ofrecer información adicional al gobierno local para poder reportar estos indicadores ha sido clave. Por ejemplo, este estudio de vulnerabilidad que ya les había comentado. Entonces, como podrán ver, aquí hay algunas de las preguntas que hace el INAFED cuando evalúa el desempeño municipal en materia de cambio climático. Muchos de ellos son solamente un requisito documental, pero no van a un contexto de toma de decisiones a nivel local. Eso es muy importante cuando se diseñan las medidas de adaptación y ahora vamos a ver por qué. Para esto me voy a permitir recordarles qué tipo de indicadores hay para medir la adaptación basada en ecosistemas. Bueno, pues existen los indicadores de riesgo que tienen que ver con valorar el alcance y la calidad de los procesos y mecanismos institucionales a la hora de abordar riesgos relacionados con el cambio climático. En este caso, las inundaciones que suelen suceder en Jalapa. Hay otros indicadores de resiliencia que tienen que ver con factores que permiten a las personas o sistemas evitar, planificar, asumir y superar o recuperarse a los efectos del cambio climático. Y hay otros que tienen que ver con el bienestar humano. El éxito de la adaptación se mide en términos de bienestar humano y de los resultados del desarrollo. Estos se pueden representar mediante indicadores que rastreen los costos del cambio climático, sus efectos en los bienes materiales, el sustento y las vidas. Esto un poco hablábamos hace un rato en el ejercicio con Camila, de el número de personas que dejan de sufrir inundaciones, por ejemplo. Algunos otros aspectos del bienestar humano como la pobreza, la nutrición y la salud son elementos que sí que podemos ligarlos a indicadores nacionales. Y bueno, finalmente están los índices climáticos, que dice aquí Brooks y Anderson que siempre que se usen datos sobre el clima para interpretar los cambios en los indicadores de bienestar, estos deberían representar fenómenos climáticos que no tengan un efecto demostrable sobre tales indicadores. Por ejemplo, si queremos medir los cambios en la precipitación y la temperatura de un lugar, pues no es lo mismo decir, bueno, la temperatura media anual de Jalapa es de 23 grados, mientras que su precipitación media al año es de 1,400 milímetros de agua. Esto permite un cierto nivel de decisión para personas que manejan esos indicadores, pero no así para el público en general. Quizás sería más interesante proponer indicadores un poco más cercanos a las personas, como por ejemplo, ¿en qué periodo se inicia la temporada de lluvia? ¿Cuántas personas han sido atendidas por concepto de inundación en las ciudades? Entre otros, ¿no? O cómo es la percepción del índice de confort térmico. ¿Hace más calor? ¿Hace menos? ¿Y cuándo es que inicia esta temporada de calor en la ciudad? Aquí, en este marco de monitoreo para CityAdapt, nosotros tenemos por el lado izquierdo las acciones que están planteadas en el proyecto, en la parte media de la tabla los indicadores y cómo se miden. Por hoy nos vamos a concertar únicamente en los sistemas de captación de agua de lluvia, que su objetivo a corto plazo es facilitar el acceso a agua en cantidad y calidad suficiente para la población vulnerable en escuelas. Nuestro target objetivo son 4,000 beneficiarios y 10 sistemas instalados. En el mediano plazo, promover una economía de escala para los sistemas de captación de agua de lluvia que permita cambios en la política pública de la ciudad para la adopción de soluciones basadas en naturaleza. Beneficiarios 2,000 por año. Y en el largo plazo es disminuir la vulnerabilidad de los habitantes ante la creciente escasez de agua y las inundaciones. Digamos que es el objetivo del proyecto que busca construir la resiliencia climática en los sistemas urbanos mediante acciones basadas en ecosistema, que son estas. Ahora bien,
¿para qué más nos sirven los indicadores? En esta tablita pretendí informar a ustedes cómo es que estos sistemas de captación de agua de lluvia están ayudando al municipio de Jalapa, a nuestra ciudad. CityAdapt empezó instalando 5 sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas. De ahí se generó un interés de más de 300 personas que han consultado cómo pueden instalar sistemas de captación y si es que hay subsidios a nivel municipal para la instalación de estos sistemas. Tenemos al momento más de 2.500 beneficiarios directos en escuelas y un potencial de captación de agua de lluvia de 2 millones de litros por año. Con estos primeros resultados, el Ayuntamiento de Jalapa, a través de la Subdirección de Obras Públicas y Proyectos, empezó a instalar por su cuenta sistemas de captación de agua de lluvia. Al momento tiene 17 sistemas instalados. Hemos sumado al interés más de 200 personas y se han adicionado a los beneficiarios 3.196 personas que ya gozan de más agua de lluvia en sus casas para las actividades que así consideran. Por cuanto al potencial de agua de lluvia, se aumentó en 1.2 millones de litros colectados al año. Con estos primeros indicadores que fuimos reportando tanto al proyecto, pero también a las autoridades locales, se hizo una coalición encabezada por una asociación civil que se llama Sendas AC, junto con la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Jalapa, el Ayuntamiento de Jalapa y CityAdapt como coadyuvante en esta situación, de tal suerte que se logró a través de 4 organizaciones conseguir financiamiento de 2 fundaciones, que es la Fundación FEMSA y la Fundación Gonzalo Ribarronte, con el objetivo de instalar 2 paquetes de 100 sistemas de captación de agua de lluvia a nivel doméstico que busquen la adopción masiva de estos sistemas de captación en Jalapa. Por el momento han ido en forma creciente los indicadores de interesados porque justamente estamos en la instalación del primer paquete de 36 sistemas ahora mismo. Vamos a tener 740 beneficiarios adicionales y un potencial de captación que se va sumando que va a ser de casi 7 millones de litros. Con esta iniciativa de estas 4 organizaciones se logró que se conformara por parte del gobierno municipal la conformación de un fondo de resiliencia hídrica que se llama Forex, en donde se está por aprobar que se pague el 2% en cada recibo de agua doméstico que hay en Jalapa para ser dirigido al pago por servicios ambientales dentro y fuera de la ciudad de Jalapa. Recordemos que los servicios ecosistémicos no siempre se generan dentro de los límites administrativos de las ciudades y es por eso que es muy conveniente intervenir y financiar iniciativas aún fuera de los límites administrativos de las ciudades con el objetivo de conservar esos servicios ecosistémicos. Y bueno, las lecciones aprendidas del proyecto que buscan la permanencia, el uso y la utilidad de un marco de monitoreo y evaluación es una apropiada selección de actores clave, que el monitoreo y la evaluación sean relevantes para esos actores y que los datos se utilicen para algo. Esto, como nos comentaba Manuel, es dar valor agregado a la información. Y apoyarse en la academia, organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales con el objetivo de que los marcos de monitoreo y evaluación se estén midiendo en el tiempo y que cuando los proyectos como CityAdapt concluyan, estos tipos de indicadores hayan servido para algo y se quede como una costumbre su medición. Ahora bien, ¿se requiere presupuesto para un marco de monitoreo y evaluación? Para el diseño sí se requiere, pero para el mantenimiento sería lo ideal que los gobiernos locales lo adoptaran como un proceso tanto de transparencia, pero también de toma de decisiones y de dar valor agregado a las acciones que ellos mismos generan. Por lo que sí, nos apoyamos en la academia, en la sociedad civil y en las autoridades, seguramente podremos hacer que este marco de monitoreo permanezca en el tiempo. Y bueno, algo muy, muy importante que tenemos que hacer los que estamos de este lado diseñando indicadores y marcos de monitoreo y evaluación es analizar los datos, hacer visible lo invisible y acompañar esto con una estrategia de difusión.
seguramente algunos indicadores son más oportunos, son más importantes para unos, pero nosotros que estamos en este tema tenemos que ser capaces de poder comunicar esa información en forma clara, precisa, de acuerdo al tipo de audiencias. Quizá para un gobierno local sea muy importante saber los metros cúbicos de agua colectados por año, pero seguramente para la población en general puede ser más importante decirles cuántas personas han recibido este beneficio de tener agua en casa aún en época de estiaje. Y, por ejemplo, también los sistemas de captación de agua de lluvia funcionan como retardadores de lluvia, es decir, en un evento hidrometeorológico extremo pueden ayudar a la infraestructura gris a gestionar de mejor forma estas inundaciones. Entonces, ese puede ser otro tipo de presentar los datos para que más personas entiendan por qué es importante la adopción de acciones basadas en ecosistemas o soluciones basadas en naturaleza. Y bueno, nosotros hemos encontrado que un marco de monitoreo y evaluación puede dividirse en dos etapas. La primera tiene que ver con diseñar marcos de monitoreo y evaluación para acciones concretas que pueden ser con enfoque de adaptación basada en ecosistemas o soluciones basadas en naturaleza. Y la segunda etapa tiene que ver con diseñar un marco de monitoreo que permita la toma de decisiones, hacia dónde se quiere replicar o escalar estas medidas de adaptación en un contexto de ciudades, que es el fin de CityAdapt. Por mi parte es todo y cedo la palabra a Alejandro. Pues Sergio, muchísimas gracias y también a Isabel por este excelente ejemplo que yo confío en que la mejor forma de aprender sobre monitoreo y evaluación, que puede ser un área muy árida del conocimiento, es a través de estos ejemplos. Y esos ejemplos realmente nos muestran que sí se puede, ¿verdad?, hacer ese tipo de cosas, sí se puede montar sistemas de monitoreo y nos aportan muchísima información, muchísimo conocimiento. Muchísimas gracias, Isabel y Sergio. Muy amables. Vean que a continuación vamos a tener una actividad en grupo en la cual vamos a reflexionar en los siguientes 10 minutos cuáles tipos de indicadores propuestos en el proyecto del Jalapa les parecen de mayor utilidad para el marco de monitoreo que eventualmente elaborarían en sus ciudades. Recuerden que Sergio nos habló de varios tipos de indicadores. Habían unos sobre el riesgo climático, otros sobre resiliencia, otros sobre bienestar humano y otros sobre índices climáticos. Y creo que esa reflexión es importante a la hora de plantearse cómo vamos a diseñar un sistema de monitoreo y evaluación. Y luego la segunda que vamos a discutir en los grupos es sobre la lección aprendida más importante que se llevan del caso presentado. Yo no sé si podemos ya dividirlos en grupos para comenzar y tal vez usar esas diapositivas que usó Sergio, o no sé si se pueden visualizar de alguna forma para usarlas durante el ejercicio. Pero bueno, tenemos 10 minutos, así que por favor, vamos ya a los grupos y discutimos esto y luego reflexionamos juntos. Muy bien, estamos en la sesión principal de vuelta. Muchas gracias a todos. Estamos casi sobre el tiempo, simplemente como para resumir lo que el grupo en que yo participé muy rápidamente, les comento. Participaron Concepción, Beatriz y Oscar, y se refirieron a que, por ejemplo, es importante, una lección aprendida que se llevan es que cómo manejar los datos de manera que apoye la toma de decisiones, ¿verdad? Sobre el tema del agua, por ejemplo, que hay 40 instituciones distintas que tienen los datos y que posiblemente no son ni siquiera los mismos datos de una institución a otra, ¿verdad? Y cómo se levanta ese dato y cómo se tiene acceso a ese dato. Para temas climáticos es sumamente importante, sobre todo a la hora de apoyar la toma de decisiones. Entonces vean que sugerían, por ejemplo, Beatriz y Concepción, tener un observatorio o algún tipo de institución que nos permita manejar esos datos, acceder a esos datos, ¿verdad? Ojalá de forma libre, ojalá de forma lo más abierta posible.
Oscar también mencionaba, por ejemplo, que las redes de monitoreo local, comunitario, pueden ser importantes para sensibilizar a las personas sobre la medición de los datos y la complejidad que hay detrás de esos datos, lo que mencionaba Sergio, de hacer visible lo invisible en cuanto a ese tipo de procesos de toma de datos climáticos, que es muy importante, climáticos e hidrometeorológicos, ¿no? Entonces vean que eso fue la discusión que tuvimos en nuestro grupo. Yo creo que es muy importante. Bueno, por supuesto, todo el tema de los indicadores, los tipos de indicadores, todos son relevantes, pero evidentemente para cada acción, para cada una de las acciones que se plantean en los proyectos, tiene que haber indicadores que sean significativos para las personas, que se puedan traducir en términos sencillos y prácticos, ¿verdad? Y eso fue lo que comentamos en el grupo. Yo quisiera agradecerles a todos los grupos por haber hecho este esfuerzo, agradecerle a Sergio y a Isabel por su excelente presentación, y creo que podemos pasar a la siguiente actividad. Denis, adelante. Sí, Alejandro, ya estamos por culminar. Bueno, para los minutos finales, no sé si haya participación de algún grupo o ya podemos pasar a tus conclusiones finales. Sí, lo que ustedes prefieran. Si tenemos 5 minutos para algún grupo que quiera presentar, como ustedes prefieran. Bueno, podemos hablar desde el grupo de sequía si quieren, pero referido al estudio de caso de Xalapa. Perfecto, adelante Luis, muchas gracias. Ok, con respecto a la primera pregunta sobre los tipos de indicadores propuestos, nosotros consideramos que es muy interesante el tipo de indicadores de resiliencia, ya que abordan un amplio espectro para poder medir la adaptación al cambio climático, ¿no? Estas situaciones que nos dan un gran paraguas que pueden medir tanto sequías como inundaciones y ser concretos en el tipo de evaluaciones, ¿no? A través de un plan, un programa, un documento de adaptación y mitigación al cambio climático, por ejemplo, o este tipo de situaciones que nos permita llegar concretamente a ser eficaces con estos monitoreos y evaluaciones. Con respecto a la segunda pregunta sobre la lección aprendida, lo que más nos llamó la atención en el grupo tiene que ver con la necesaria participación ciudadana, dado que es muy importante la percepción que tiene la ciudadanía de todas estas cuestiones, ¿no? Hasta ahí la reflexión. Muy bien, excelente. Sí, todo el tema de indicador de resiliencia es sumamente importante, ¿verdad? Sobre todo cómo esa resiliencia, cómo medir esa resiliencia, y ustedes encontrarán tratados, ¿verdad?, de distintas agencias, instituciones, de cómo medir resiliencia, en qué casos, en qué contextos, en qué condiciones de riesgo, con qué tipo de poblaciones, etcétera. Entonces, hay toda una discusión muy amplia, muy rica y muy interesante sobre el tema de medir la resiliencia, y lo podemos ir aprendiendo, integrando también en nuestros sistemas de monitoreo poco a poco. Y agradecerle nuevamente a Sergio por esta diapositiva que realmente creo que recoge una serie de lecciones aprendidas sobre la experiencia directamente de ellos en el terreno, pero como yo les mencionaba, verdaderamente los sistemas de monitoreo y evaluación, montarlos, de hecho, y estructurarlos, y realmente siempre es considerado algo como muy árido, pero si tenemos claros los objetivos de la solución basada en naturaleza que queremos proponer, que estamos proponiendo implementar, vean que esa solución implica un costo, implica una inversión de dinero, de fondos públicos, y a veces ayuda al sector privado también. Es toda una decisión política implementar esa solución basada en naturaleza. Entonces vean que esa solución tiene que si no ha sido probada su efectividad, tenemos que basarnos en algunas fuentes o alguna evidencia para demostrar o para poder proponer una solución que realmente sea efectiva. Si esa evidencia no existe, entonces tenemos que ser muy cautos y tener un sistema de monitoreo que permita precisamente comprobar que las metas que buscamos con esa solución
se pueden alcanzar en un determinado tiempo, ¿verdad? Y que precisamente se va a cumplir el objetivo de adaptación a la hora de implementar esa solución basada en naturaleza. Entonces vean que esos sistemas de monitoreo y evaluación, como lo demuestra el ejemplo de Jalapa con Isabel y Sergio, vean que es importantísimo esa selección de actores clave, tanto en la formulación, digamos, de todo, ¿no? Desde la línea de base, el estudio de vulnerabilidad, cómo se hace de forma participativa o no, todo el tema incluso el sistema de monitoreo y evaluación, y por eso yo insistía en que siempre tiene que ser algo participativo, toda la consulta para los objetivos, las actividades, los resultados. Tiene que haber una participación de los actores directos de beneficiarios de la iniciativa. Y que ese sistema sea relevante para los actores, ¿verdad? Que los datos no sean datos únicamente técnicos, sino que precisamente aporten conocimientos sobre las necesidades de adaptación y los avances también en adaptación, no solamente cuánto sufrimos por el cambio climático y por los eventos extremos, sino también cómo aprendemos a adaptarnos y a convivir con ese riesgo climático que es omnipresente en estos días. El apoyo a la academia es sumamente importante, las ONGs, autoridades locales, lo que mencionaba, por ejemplo, con la compañera sobre tener un observatorio, un centro, una institución que agrupe la información, que recoja la información, los datos hidrometeorológicos, me parece muy importante, ahí podría apoyar la academia de una forma muy clara. Y hacer visible lo invisible me parece también fundamental. Vean que los sistemas de monitoreo y evaluación lo que tratan de hacer es precisamente demostrar que las inversiones públicas son efectivas y que vale la pena invertir en la adaptación al cambio climático y en la reducción del riesgo de desastres, ¿verdad? Y en una serie de acciones que a fin de cuentas van a hacer mejor la convivencia y el bienestar humano a nivel de la población en general, ¿verdad? Entonces vean que eso es lo que yo podría mencionar como cierre de este módulo. Me parece que ustedes han participado de una forma muy activa en este módulo, tanto en el foro como durante las clases y las actividades en grupo. Agradecerles a todos y no sé si Camila quisiera dar también alguna reflexión de cierre para este módulo de monitoreo y evaluación y si no pasamos a la siguiente actividad. Muchas gracias, Denis. Gracias, Alejandro. Gracias, Denis. No, yo creo que ya Alejandro ha retomado los principales puntos. Creo que pasamos como por varios temas en estas dos clases que siempre son cortas para abordar la complejidad de cómo armar esquemas de monitoreo y evaluación o sistemas de monitoreo y evaluación, pero que son importantes a tener en cuenta por parte de cada uno de nosotros en los diferentes roles, que como dice Alejandro, hay muchas complementariedades acá que hay que aprovechar y hay que potenciar para trabajar en estos sistemas y tratar de volverlos también algo más aterrizado y sencillo al contexto de cada quien. Así que de mi parte solamente darles las gracias a todos por su participación. Muy activa, muy interesante. Estaré también pendiente en apoyarlos en los ejercicios del foro esta semana y atenta a cualquier consulta o pregunta que pueda surgir también durante este tiempo. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a todos por participar. Con esto del cambio de hora sé que ha sido unas horas un poco tempranas para algunos participantes, sobre todo en Centroamérica, así que muchísimas gracias por seguir participando y por la actividad durante todas las sesiones. Como decíamos al principio, pues este ha sido un experimento un poco muy innovador en la región, porque no existía un curso de este tipo. A lo largo de la implementación del proyecto de CityAdapt nos dimos cuenta de la necesidad que existe sobre la capacitación y la formación en estos temas, porque como hemos visto a través de los distintos módulos del curso, pues pensar en soluciones basadas en la naturaleza, pensar cómo se identifican, cómo se diseñan, cómo se implementan, es un ejercicio que necesita input de distintos perfiles técnicos, ¿no? Es algo que es difícil hacer desde solo un departamento
y que requiere este diálogo intersectorial. Entonces eso es lo que también hemos querido representar un poquito a través del curso, con estos profesores o tutores excelentes que hemos tenido y a los que les quiero dar muchísimas gracias, a Manuel, a Jojo, a Daniel, a Monse, Melinda, Alejandro, Camila, Isabel, Sergio, Leila y Georgina, que son además los coordinadores del proyecto CityAdapt, a Ofeli, por supuesto, que ha estado aquí al pie del cañón, y por supuesto a los colegas de Practical Action, a Denis y Jacqueline, que han sido un apoyo importantísimo para toda la logística y el funcionamiento del curso. Así que muchísimas gracias a todos. Sí quería decir que, bueno, como probablemente se han dado cuenta y nos hemos dado cuenta todos, este es un tema muy, muy profundo, y en este curso lo que pretendíamos era, obviamente, no abarcar toda la profundidad de cada uno de los temas, porque esto daría para casi una maestría de un año completo, pero sí queríamos trabajar con ustedes una introducción a entender un poco esta parte, ¿no? Como la identificación de soluciones basadas en la naturaleza requiere un enfoque un poco innovador en cuanto a la escala geográfica en la que pensamos tanto en el problema como en la solución, que muchas veces cuando estamos en zonas urbanas, pues las soluciones se identifican o se trabajan solamente dentro de los núcleos urbanos, pero cómo podemos, ampliando un poco la escala de análisis, y ampliar la escala de análisis no quiere decir solamente geográficamente, sino también en cuanto al nivel de diálogo que establecemos entre distintas partes y al tipo de soluciones que pensamos, pues tiene que ir un poquito más allá, ¿no? Para buscar soluciones que sean realmente eficientes en cuanto a la gestión del riesgo, que sean además costo eficientes, que no sean inversiones altísimas, que además están diseñadas solamente para un nivel de riesgo determinado, y que por encima de ese nivel de riesgo pueden ser incluso a veces más peligrosas y más tener peores consecuencias, ¿no? Entonces, pensar en las soluciones basadas en la naturaleza también como un complemento. No quiero decir que las medidas de infraestructura no sean necesarias, muchas veces son más que necesarias, pero las medidas o las soluciones basadas en la naturaleza pueden ser a veces un sustituto y a veces un complemento muy interesante para ayudar a flexibilizar y a incrementar la eficiencia de estas otras soluciones de infraestructura que se proponen, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de no haber sido capaces de meternos en todo detalle en cada uno de los módulos, que pues eso, como decíamos, son muy extensos y muy profundos cada uno de ellos, pero sí queríamos trabajar con ustedes un recorrido completo de cuáles son los aspectos clave cuando estamos pensando en soluciones basadas en la naturaleza, desde cómo se plantean y cómo se discuten y se dialogan esas soluciones, quiénes son los actores que debemos tener en cuenta en el proceso y cuáles son los distintos aspectos que influyen, ¿no? Desde los aspectos más técnicos y de análisis del problema hasta los aspectos legales, de financiamiento o, como acabamos de ver ahora, de monitoreo y evaluación, ¿no? Que son todo al final piezas clave que realmente son necesarias en el rompecabezas que necesitamos construir. Y cómo, a pesar, bueno, pues eso, de ser un tema complejo y de requerir muchas aristas y muchos enfoques integrados, pero es algo que es posible y que podemos, o sea, existen ya muchos ejemplos. También ha sido otro de los fundamentos o principios de este curso. Queríamos enfocarnos mucho en un contexto regional, ¿no? Porque hablamos de este tema y siempre vamos a ejemplos de Copenhague, de Dinamarca, de Suecia, de Asia, que son realidades y contextos completamente diferentes, y queríamos un poco poner en relevancia cuál es la realidad de esta región y cuál es el contexto regional, ¿no? Entonces, además pues de las contribuciones y de la guía que hemos tenido de los tutores, también han hecho un trabajo muy interesante de seleccionar para ustedes una bibliografía que puede quedar como referencia para su trabajo en el futuro y que esperamos que sea muy útil. Y creo que justamente a través de este trabajo final que les estamos planteando, pues lo que queremos es hacer un repaso un poco de todo el trabajo que se ha hecho a lo largo, o las temas que se han tocado a lo largo de estos 6 módulos, 4 módulos pero 6 sesiones, para que vayan haciendo una reflexión
poco más específica sobre lo que han escuchado, sobre la realidad de sus ciudades, que podamos hacer como un pequeño esquema de dónde está la línea de base, dónde están las oportunidades y dónde están las capacidades en cada una de sus ciudades. Ojalá, creo que este sería un ejercicio interesantísimo si podemos tener contribuciones de todos, porque nos puede permitir al mismo tiempo, teniendo ese mismo análisis para cada una de las ciudades o cada uno de los países que participan, podríamos hacer un análisis interesantísimo, que no hay uno igual en la región todavía, pues de comparación, ¿no? Entre 30, 40 realidades o ciudades distintas, y lo que nos gustaría realmente es poder trabajar a partir de esas contribuciones que hagan de este trabajo, en compilarlas, hacer un análisis y que nos permita hacer una publicación de la que seríamos autores todos y que podríamos diseminar a través de la plataforma regional de regata, y que seguro daría para mucho más trabajo en el futuro, ¿no? Es un tema este de las soluciones basadas en la naturaleza y el trabajo en zonas urbanas que es de altísimo interés ahora para las fuentes de financiamiento internacionales. El GEF, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, tiene un programa bandera, lo llaman un flagship program, sobre ciudades. El GCF, el Fondo Verde para el Clima, también tiene muchísimo interés en el financiamiento de adaptación en ciudades. Entonces, bueno, pues estamos creando un poco entre todos, y ese es otro de los objetivos que tenía este curso, aparte de pues, discutir estos temas, compartir estos temas con ustedes. También lo que nos gustaría mucho es empezar a crear una red de expertos y de técnicos que están trabajando en este tema, y que podamos entre todos llevar esta discusión y este avance en los conocimientos mucho más rápido adelante en la región. Entonces yo los animo muchísimo a que completen ese trabajito final, que creo que va a ser muy útil para todos, como para hacer un poco de recapitulación personal de lo que se ha discutido a lo largo del curso, porque ha sido también muy rápido y a veces con poco tiempo para reflexionar. Y nada, una vez más darles muchísimas gracias a todos. Ha sido para nosotros una experiencia, la verdad, muy, muy interesante, muy gratificante, y ver el interés que han tenido ustedes y que tiene el tema, pues es también, nos da muchos ánimos para el trabajo que estamos haciendo y que queremos hacer en la región. Así que gracias, y bueno, seguimos en contacto estas próximas 2 semanas a través de los webinars que hay planteados y de todas las preguntas o comentarios que quieran hacer, por supuesto. Muchísimas gracias a todos.